Continuando con lo que es el HTP desde la figura humana que esta técnica utiliza, vamos a trabajar como hemos estado trabajando con el ejemplo de nuestra fémina de 21 años. Este es el personaje humano que ella realiza, ¿sí? La realidad es que cuando ya administramos el TFH, es muy poco probable que saquemos nuevos elementos dentro del HTP con respecto a la figura humana. Tal vez sean elementos de corroboración. Por eso los que les voy a mencionar son a grandes rasgos. El TFH, en su manual, cuando ustedes lo revisen, van a encontrar un sinfín de elementos y de rasgos. Pero el HTP no prioriza todos, solamente le da importancia a algunos cuantos que pueden ser significativos para la funcionalidad del yo y de la psique actual. Ahora bien, ¿qué elementos podríamos nosotros tener de la persona aquí? En primera instancia, nos llama la atención esto. La figura humana puede estar acompañada de cualquier objeto, de cualquier elemento adicionalizado. Es mucho más frecuente que la figura humana dentro del HTP se acompañe de elementos que la casa y el árbol. La casa puede estar acompañada de personas, de animales, tal vez de detalles extraños, irrelevantes o raros. El árbol, la gran mayoría de las veces, está acompañada por animales o acompañado por animales, ya sea en la parte superior o a los laterales, aledaños del árbol. Pero la figura humana dentro del HTP va a incluir más objetos de acompañamiento. Siempre algo que acompaña adicional fuera del dibujo a la figura humana va a estar representando por una necesidad de seguridad y de protección inconsciente, sentirse acompañado, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que según el HTP podríamos registrar de la figura humana? De antemano, la expresión facial. No la vean por separado, por ojos, boca, nariz, no. Véanla como una expresión facial completa, una expresividad. Véanla como un rasgo social, todo el dibujo. Lo vemos a nivel globalizado. Expresión facial, cuerpo completo, que es el rasgo social. Elementos más particularizados como los pies, las manos, ¿sí? La cabeza, a grandes rasgos. La ventaja es que nosotros podemos elegir determinados elementos muy visibles. ¿A qué me refiero? El HTP no te va a decir, estos son los elementos que yo busco, tienes que interpretar base a estos elementos, no. Te dice que la figura humana puede estar repartida en muchos elementos o muchas partes del dibujo a buscar. Elige los más significativos. Representa los más visibles, los que a simple vista interactúan marcadamente con el analista. Vamos a utilizar este dibujo como ejemplo para que vean lo que les digo. Aquí, según el HTP, yo como analista, lo que trabajaría sería los elementos de la cara, el tronco, los pies y las manos. Si quiero ser más enfática o con más detalle, va el cabello, los ojos, la boca, el tamaño de la cabeza, el tronco, los pies. Y el objeto o adicionales a las marcas o estampados o rotulados que tiene la ropa. Hasta ahí. No más, ni siquiera, al menos en el ejemplo, genero un proceso de búsqueda en dimensión, tamaño, borraduras, al no ser que sean muy significativas. Cuando trabajamos con estos elementos, ¿qué podría estarnos dando a entender el dibujo? Infantilidad, figura joven, para una fémina de 21 años es una figura de niño,
la elección de la figura del niño como procesos de búsqueda de autosuficiencia, procesos paranoides por los ojos marcados, juicios ligeramente críticos sobre el mundo y una boca muy abierta con un lenguaje muy folclórico y muy fluido. Creo que en videos anteriores sí habíamos tenido la oportunidad de ver la boca de payaso y de ver la calidad del lenguaje, ¿no? de la persona de comunicación que tiene. Sentido de necesidad o de pertenencia o de búsqueda de seguridad hacia el contexto, desequilibrio o poco equilibrio hacia la parte ambiental. Es lo más que tenemos. De hecho, hasta si ustedes quisieran, como analistas, podemos tener una opción con respecto al dibujo de la figura humana dentro del HTP. Podemos comparar el dibujo con la casa y con el árbol, buscando elementos o sentidos significativos en común. Vean, aquí tengo unas manos pequeñas con unos dedos redondeados muy pequeñitos. En el TFH me dicen que las manos representan el primer contacto social y que mientras más grande es la mano, más aplastante se ve la persona ante los contextos, más quiere dominar sus situaciones de relación social. Y mientras más pequeña, hay dificultad en los contactos, dificultad de acceso hacia. Voy a subir tantito a los demás o a los anteriores, compararlo con los niveles de mecanismos de defensa de barreras sociales que la persona puede tener. Vean, una puerta muy grande, pero cerrada. Una ventana mediana, pero cerrada al fin y al cabo, solo ligeramente expositiva. Y tenemos acá un segundo piso, un segundo nivel que me indica desestabilidad o desajuste en los pensamientos, incongruencias en algunas cuestiones de las ideas, ¿sí? Todo esto me lleva a querer socializar y no poder. Regresamos. Vean las manos. Podemos hacer ciertas comparativas. Esto no es un requisito dentro del trabajo, de antemano les digo, no es un requisito como el analista hacerlo. Es un estilo, es una forma de trabajar, es una idea que el analista puede surgir, una chispa que puede tener para darle funcionalidad a cada uno de estos elementos, al fin y al cabo, para trabajar. Voy a dejarlo hasta acá porque son los elementos básicos de lo que les dije. La persona, si la quieren trabajar mayor a profundidad, mejor con el manual del DFH, que es el que les va a, o del TFH, que es el que les va a dar más información que el HTP, al menos en significados. En el siguiente video voy a trabajar cómo utilizar la historia para poder comparar los dibujos con las mismas. Aclaro que, por ejemplo, en la historia del HTP no buscamos yo real o ideal, solamente hacemos comparación para buscar congruencias. En el siguiente video, chicos.